Vamos a empezar ya. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de matemáticas que se ha preparado para hoy. El tema a tratar es acerca de los productos notables, también la factorización, haciendo énfasis en lo que es el factor común. El objetivo de la clase es identificar un producto notable, enfocándonos más en lo que es el cuadrado de un binomio, así como adquirir conocimientos algebraicos por medio de la factorización. El índice de contenidos que vamos a abordar es el objetivo, algunas palabras claves necesarias para el desarrollo de este tema. Vamos a ver lo que es el cuadrado de un binomio, ejercicios del cuadrado de un binomio, vamos a ver factorización relacionándonos al factor común y ejercicios de lo que es el factor común. Bien, vamos a empezar con lo que son las palabras claves. Aquí tenemos lo que es factorización, términos semejantes y binomios. La factorización es una operación algebraica para expresar un número o un objeto como el producto de otros factores más pequeños. El término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables literales. Nosotros tenemos que recordar que cada término está separado por un signo. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, y un binomio es una expresión algebraica que está compuesta por dos términos. Un polinomio es una expresión algebraica que está compuesta por más de dos términos. Ya, vamos a ver qué son los productos notables. Y dice que los productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección. Es decir, que nosotros mediante una regla y aplicando los productos notables podemos resolver multiplicaciones solo aplicando esta regla. Se utiliza para simplificar. Son ciertos productos que se efectúan diariamente basándose en reglas notables que al memorizar su aplicación nos permite llegar a un resultado, como les decía, sin necesidad de realizar una multiplicación, solo con la aplicación de la regla. ¿Para qué sirven los productos notables? Para realizar operaciones algebraicas por simple inspección. ¿Qué es simple inspección? Únicamente con la aplicación de la propiedad de la regla de este tipo de ejercicios. Aquí nosotros tenemos la definición de un binomio. Un binomio, ¿qué decíamos que era? Una operación algebraica que constaba de dos términos. ¿Cómo nosotros identificamos cada término? Porque está separado por un signo, ya sea positivo o negativo. Recuerden siempre que un binomio, al hablar de un binomio, nos referimos a dos términos matemáticos separados por un signo. Aquí tenemos nosotros las partes de un binomio. A y B, se lo conocen como factores, este es el signo, y acá tenemos los exponentes. Dentro de lo que son los productos notables, nosotros podemos identificar al cuadrado de un binomio. Dentro del cuadrado de un binomio tenemos el cuadrado de un binomio de la resta y el cuadrado de un binomio de la suma. Aquí tenemos identificado el cuadrado de un binomio de la resta, está compuesto por dos términos separados de un signo negativo. Y el cuadrado del binomio de una suma está compuesto por dos términos separados por el signo positivo. Ya, aquí tenemos nosotros el cuadrado del binomio de una suma. Esta es la fórmula como nosotros vamos a expresar el cuadrado del binomio de una suma. A nosotros nos dan un ejercicio. Esta es la manera de expresar de una nomenclatura que ya viene establecida para
este tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos a más b elevado al cuadrado. Es igual al doble producto, es igual al cuadrado del primer término. Ese es el primer término y este es el segundo término, ¿no es cierto? Porque están separados por su signo. Aquí ha sido igual el cuadrado del binomio de una suma, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Así es como nosotros vamos a resolver. Ya vamos a ver unos ejercicios para que quede más entendido. Aquí tenemos el cuadrado del binomio de una suma. Esta es la propiedad o la característica o cómo nosotros vamos a resolver el ejercicio. Tenemos 2x más 4 elevado al cuadrado. Este es el cuadrado del binomio de la suma, porque su signo que le separa es, perdón, estaba admitiendo un estudiante. Ya, el signo que le separa es positivo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a identificar es el término A, es el primero, y B es el segundo. ¿Qué vamos a hacer en función de eso? Aplicar lo que ya les había dicho antes. El cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? A. Pero A, ¿por qué está representado? Por 2x. Por eso ponemos aquí el cuadrado del primer término es 2x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Como es de la suma, ponemos más el doble producto. Cuando a mí me dicen el doble producto, significa que es 2 más el doble producto del primero. ¿Cuál es el primer término? 2x, ¿no es cierto? Por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 4. Y más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término en este binomio? El 4. Entonces, de este 4 lo elevamos al cuadrado. Lo único que nosotros tenemos que identificar, tenemos que tener claro, es la propiedad. Como les digo, para la suma es, si pueden anotar, mejor. Es el primero elevado al cuadrado, el primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, y más el segundo término elevado al cuadrado. Nosotros ya hemos expresado aquí lo que les acabo de decir, entonces vamos a resolver. El primero elevado al cuadrado. 2x elevado al cuadrado es 4x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto me indica el número de veces que se va a multiplicar la base. 2x por 2x me queda 4x elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo más. Vamos a multiplicar. Aquí tenemos una multiplicación, ¿no es cierto? Todo esto es una multiplicación. 2 por 2, 4x. Y 4x por 4 es 16x. Aquí tenemos 16x. Y más, ¿qué nos dice? El cuadrado del segundo término. Y el segundo término es 4 elevado al cuadrado. 4 por 4 es 16, ¿no es cierto? Esto es potencia. Ustedes ya tienen bases en lo que es potencia, ¿no es cierto? Díganme qué se les ha hecho difícil en este ejercicio. ¿Ha quedado claro? Vamos a resolver otro ahorita. Pero, señorita Ana, la veo desanimada. ¿Qué pasó? Ahí, por ahí algo le Por entiendo. ahí, ya vamos a resolver el otro, ¿ya? Ya. Bien, aquí nosotros tenemos otro ejercicio. X más 3 elevado al cuadrado. ¿Es un binomio? Sí. ¿Por qué? Porque está separado cada término por su signo. Primer término y segundo término. Aplicando la propiedad. ¿Cuál es la propiedad de la suma? El primer término elevado al cuadrado, ¿no es cierto?
A ver, Ana, con usted mismo. ¿Cuál es el primer término aquí? La X. Ya, muy bien. Entonces, la X vamos a elevarla al cuadrado, ¿no es cierto? Porque así nos dice la propiedad. El primer término elevado al cuadrado. Como es de la suma, es más el doble producto. Cuando a mí me dicen el doble producto, significa 2. Más el doble producto del primer término. Como el primer término es X, pues le ponemos X. Del primer término por el segundo término. Por eso es que va entre paréntesis. Y el segundo término tenemos nosotros 3. Entonces, ubicamos el 3. Y más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 3, lo elevamos al cuadrado. Una vez que nosotros ya expresamos así, de esta manera, el ejercicio, cumpliendo con la propiedad que les acabo de mencionar, pues vamos a resolver lo que sigue. ¿Y qué sigue? Resolver las potencias que hay en cada término. Les voy a hacer que tengan en cuenta algo. Aquí nosotros tenemos 3 términos, ¿no es cierto? Un término, 2 términos, 3 términos. Recuerden que cada término se separa únicamente por su signo. Por eso es que aquí tenemos 3 términos. Esto es una multiplicación dentro de un término. Ya, una vez que nosotros hemos expresado de esta manera, lo que vamos a hacer es resolver las potencias. X al cuadrado, X elevado al cuadrado me queda X al cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos X por X, me da X al cuadrado. Más, realizamos esta multiplicación, 2X por 3 es 6X. Y más el cuadrado del segundo término que es 3. Recuerden potenciación. Este es el exponente. Y el exponente me indica el número de veces que vamos a multiplicar la base. Si nosotros tenemos la base 3 y el exponente 2, significa que al 3 lo vamos a multiplicar 2 veces. 3 por 3 es 9, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos ya expresado el resultado. Sí me gustaría que me digan en qué parte de pronto no me entienden para volverles a explicar. Yo la verdad que ya la entendí un poco. Ya. ¿Sí me entendió? Tiene que anotar o no sé, buscar la propiedad del cuadrado del binomio de una suma que es, únicamente aplicando eso usted ya resuelve. El primero elevado al cuadrado. Como es una suma es más el doble producto del primer término por el segundo término. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Eso es todo. Resuelve de esta manera. Luego revisa las potencias, resuelve las potencias y ya le queda la expresión así. Ya. Señorita Angie, buenas tardes. Buenas tardes, dice. ¿Cómo está? ¿Sí entendió esto del cuadrado de un binomio? ¿Mande? ¿Sí entendió esto del cuadrado de un binomio, lo que acabo de explicar? Sí, dice, un poco. Aprendí un poco, sí. Ya. Saben que pueden volver a revisar de igual manera en la plataforma esta clase. Estimada Madeline. Estimada Madeline. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por ahí algo mismo entendí, Liz. Ya, muy bien, entonces vamos avanzando. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber al momento para irles explicando. Ya, ahorita vimos con lo que es el cuadrado de un binomio de la suma, pero también tenemos el cuadrado del binomio de una resta. Esto es muy importante que ustedes aprendan porque es los ejercicios que más se utilizan de aquí hasta terminar la carrera. ¿En qué se diferencia el cuadrado del binomio de la suma de la resta? Únicamente en este signo. Como se diferencia únicamente en este signo, esta es la fórmula que vamos a utilizar. El signo del segundo término va a ser negativo. Ese es el único cambio
que tenemos nosotros a diferencia del cuadrado del binomio de una suma. Aquí tenemos nosotros un ejercicio con el cuadrado del binomio, pero de una resta. 4 menos m elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Al primer término elevado al cuadrado. Por eso tenemos el 4 elevado al cuadrado. Menos el doble producto del primero, que es 4, por el segundo, que es m. Y más m elevado al cuadrado. Este signo no va a cambiar independientemente de si sea el cuadrado de la suma, el cuadrado del binomio de la suma o el cuadrado del binomio de la resta. Este signo no va a cambiar, este segundo signo. El único que cambia es este signo de aquí, el que separa al término primero con el término segundo. Ya, resolvemos de igual manera las potencias que tenemos aquí. 4 por 4 es 16 menos 2, si multiplicamos por 4 es 8. 8 por m es 8m. Y más el cuadrado de este término, que es m elevado al cuadrado. ¿Por qué es m elevado al cuadrado? Porque el exponente me indica el número de veces que se multiplica la base. Y si yo multiplico m por m, me queda m al cuadrado. Aquí tenemos nosotros otro ejercicio del cuadrado del binomio de una resta. 5x menos 2y elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? El primero, tenemos el primer término elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero, que es 5x, por el segundo, que es 2y, y más 2y elevado al cuadrado. Nosotros resolvemos las potencias y nos da 5x elevado al cuadrado, es 5 por 5, 25x al cuadrado. Recuerden que esta potencia, este exponente me indica el número de veces que se va a multiplicar la base. Y si yo multiplico 5x por 5x, me da 25x elevado al cuadrado, menos, vamos a seguir resolviendo, 5 por 2, 10x. 10 por 2, 20. Y como al 2 le acompaña la y, colocamos también la y. Por eso me queda menos 20xy. 5 por 2, 10. 10x. 10 por 2, 20x. Y más 2 por 2, 4y al cuadrado. De igual manera, este número indica el número de veces que se va a multiplicar la base, porque aquí estamos resolviendo una potencia. Si les quedó claro el cuadrado del binomio de una resta, es muy parecido al de la suma, únicamente cambia este signo de aquí. Estimada Ana. Sí, licencia, le entendí. ¿Sí me entendió? Sí, sí, se lo entendí. Ya. Vamos a ver ahora lo que es el factor común. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el factor que está presente en cada término del polinomio? En el caso de los coeficientes numéricos del factor común, es el mayor divisor posible entre ellos. El factor común literal está conformado por él o los elementos de la parte literal presente en todos los términos con el menor exponente. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se entienda la teoría. Nosotros tenemos este ejercicio, ¿no es cierto?, que está bastante ligado a lo que es un ejercicio que está propuesto como tarea para ustedes. Tenemos este ejercicio propuesto así, hasta aquí está delimitado. Ya, nos dice que apliquemos el factor común para resolver, ¿no es cierto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver en cada término 1, término 2 y término 3.
si hay factor común en la parte literal. ¿Cuál es la parte literal? Las letras que acompañan a el coeficiente numérico, es decir, las letras que acompañan a los números. Aquí a simple vista, nosotros podemos ver que hay factor común en estos dos, pero no hay en el tercero. Entonces no existe, porque tiene que haber en cada término la misma letra para que podamos decir nosotros que hay factor común. En este caso, en el término literal, en los literales no tenemos factor común, porque aquí el primer término no tiene X, ¿no es cierto? Ya el segundo sí tiene y el tercero también, pero ya no cumple con la condición de que para que exista factor común tiene que tener todos los términos la parte literal. Entonces, no hay factor común en la parte literal, pero ahora vamos a ver si hay factor común en la parte numérica. Y nosotros podemos ver que sí, efectivamente hay factor común. Y aquí vamos a aplicar lo que es el máximo común divisor. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos su parte numérica de cada término. Tenemos 3 términos, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar sus 3 números. Aparte, 8. Del segundo término, el coeficiente numérico es 2. Sacamos el 2 aparte. Y del tercer término, el coeficiente numérico es 12. Sacamos el 12 aparte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a dividir hasta cuando todos estos 3 números haya cómo dividirlos. Por ejemplo, ¿este tiene mitad? Sí. ¿El de acá tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿El 12 tiene mitad? También. Siempre vamos a empezar dividiendo para la mitad, en el caso de que todos tengan pero. Si por ejemplo aquí uno ya no tuviera mitad, ya no podríamos hacer con el 2, sino le vamos buscando el número que se adapte. Entonces aquí como vemos que todos tienen mitad, le ponemos el 2 porque vamos a dividir para 2, ¿no es cierto? Entonces, 8 dividido para 2, nos queda de residuo 4. 2 dividido para 2, nos queda 1. Y 12 dividido para 2, nos queda a 6, ¿no es cierto? Entonces sí ha habido factor común en su parte numérica. ¿Y cuál ha sido este factor común? Este número que hemos identificado. ¿Qué es este número? Es aquel que es divisible para los 3 coeficientes numéricos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, este 2 viene acá como factor común. Solo el 2, porque ya vimos que en la parte literal no hay factor común. Entonces, ponemos el resto entre paréntesis. Vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué nos queda aquí? 2, y en el primer término, ¿cuál es el residuo que nos quedó de 8? Nos quedó 4, ¿no es cierto? Entonces, vamos colocando el 4. Ponemos el signo que sigue. Más, aquí no nos quedó residuo, nos quedó 1. Pero ya les había dicho yo en la clase anterior, sí les dije, cuando nosotros tenemos un término sin la parte numérica, se sobreentiende que aquí está la unidad, por eso no la escribimos, porque ya queda sobreentendido que está la unidad, por eso este 1 se traslada aquí, es como si dijéramos 1x, pero nunca se dice 1x, solo se dice x, ya se sobreentiende que el 1 le acompaña a la x, ya se sobreentiende que la unidad siempre le acompaña a la parte literal cuando no existe otro número. Entonces, por eso acá el residuo del segundo término nos quedó 1. Pero nosotros solo ponemos x al cuadrado. Porque ya se sobreentiende que está la unidad del residuo del segundo término. Más ponemos el residuo del tercer término, que es 6, y su parte literal intacta. El residuo es 6 y su parte literal intacta, más 6x al cubo. Y así es como queda expresado el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico este término que tengo afuera, por cada término que yo tengo adentro, me va a dar exactamente lo mismo que esto. Y esa es la comprobación de que está bien sacado el factor común.
Vamos a ver el factor común. Aquí, en este caso, miren, tenemos primerito la parte literal, ¿no es cierto? En los dos términos, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo los dos términos. En la parte literal, ¿qué letra se está repitiendo en ambos términos? La X, ¿no es cierto? La X, por lo tanto, va a ser el factor común. Ahora vamos a la parte numérica. ¿Podemos sacar aquí factor común? A simple vista no podemos. ¿Por qué? Mitad podríamos sacar de 4, pero no de 3. Entonces, mitad no se puede. Vamos a buscar con tercera. Tercera se podría sacar de 3, sí, pero no de 4. Entonces aquí no tenemos factor común numérico. Por lo tanto, el factor común solo va a ser la parte literal, la X. Colocamos la X y únicamente vamos a poner los demás términos para completar. 3A más 4B. Si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico esto, esta X por 3A, me queda 3AX, ¿no es cierto? Y si yo multiplico esta X por 4B, me queda 4BX. Si multiplico esto, me queda exactamente igual al inicio. Entonces nos damos cuenta que el factor común está bien aplicado. Vamos con el siguiente. Nosotros tenemos 5AB menos AC. Vamos a identificar en la parte literal. En ambos términos únicamente se está repitiendo el literal A, ¿no es cierto? Entonces este va a ser nuestro factor común. ¿Por qué en la parte numérica no tenemos factor común? Estimada Ana. Dígame. ¿Por qué en la parte numérica no tenemos factor común? Aquí en el segundo ejercicio. Porque no hay un número. Porque no hay un número. Si es que aquí hubiera 5, sí tuviéramos factor común. Pero en este caso solo tenemos la parte literal. Y colocamos A y el resto de aquí, ¿cuál falta para completar? 5B, ¿no es cierto? Y del segundo, ¿cuál falta para completar? C, porque si yo multiplico esto por esto, me debe dar lo mismo que acá. Si yo multiplico esto por lo de acá, me debe dar el segundo término. En este ejercicio de aquí, nosotros tenemos factor común, pero en la parte literal, ¿por qué no hay factor común, Angie? ¿Dónde dice? ¿Por qué en este ejercicio no tenemos factor común en la parte literal? ¿Por qué hay X? No me acuerdo. Porque recuerden que para que haya factor común debe haber la misma parte literal, tanto en el primer término como en el segundo término. X y Y es completamente diferente a A y B. Entonces no puede haber factor común por eso, porque la parte literal de ambos términos no es la misma en la parte literal. Pero en la numérica, si se dan cuenta, sí hay factor común y es el 2. Solo el 2 ubicamos aquí y para completar ubicamos únicamente la parte donde no encontramos el factor común. Es decir, XY más acá solo A y B. Si ustedes multiplican esto, 2XY y acá queda más 2AB, que es lo mismo que expresamos acá. Lo mismo en este ejercicio de aquí. Nosotros tenemos dos términos que únicamente tienen factor común, es decir, en los dos términos se parecen esta parte literal, la B, porque acá en el primer término hay A y en el segundo término hay C, entonces eso no es factor común, solo tenemos factor común en el literal B.
Entonces, aquí vamos a proceder a colocar el literal B y ponemos el faltante, 7A menos 6C. Si multiplican esto por esto y esta B por esto, les da lo mismo de esto. Y ahí se dan cuenta que está bien realizado el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta tal vez de esto? No le dicen. Bien. Bien, estimados estudiantes, factor común no es más que identificar una serie de patrones que todos tengan en común para agruparlos de manera que queden cada uno donde corresponden. Por ejemplo, en estos casos que tenemos aquí, en el primer caso, se trata de sacar un índice acerca de la preferencia de los usuarios en cuanto al uso de las redes sociales. Aquí se les clasifica de acuerdo a sus gustos y al uso que les dan a dichas redes. En el segundo caso, se trata de identificar el tipo de clientes que se tiene en un negocio. Por ejemplo, existen clientes tímidos, impacientes, inconformes, y bueno, un sinnúmero de características que identifican la personalidad de los ciudadanos, de los clientes. Ya. Bien, estimados estudiantes, tal vez tienen alguna pregunta. No le dicen de mi parte, no. Ya, alguien que me diga cuál es la propiedad para yo resolver un producto notable, el cuadrado de la suma o el cuadrado de la resta. Eh, Creo que era que primero se ponía el primer producto, luego era el primero por el primero por el segundo y después el último. ¿Ya? ¿Quién me dijo eso? Eh, Ana Narváez. Ya, mi estimada, muy bien, sí, efectivamente. Es el primero elevado al cuadrado más o menos, dependiendo si es de la suma o de la resta, el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Eso, estimados estudiantes, entonces nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, me despido de ustedes. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, que pasen bien.